buenas tardes. Gracias por la invitación a los residentes organizadores del Congreso. Es para mí un honor, como siempre, estar acá año tras año, pues compartiendo un poquito del conocimiento. Vamos a hablar de una enfermedad ultra rara. Es una enfermedad del complemento y se considera ultra rara porque no se presenta sino en un poco porcentaje de la población a nivel mundial. Hay limitados datos de la epidemiología, sin embargo, tenemos unos datos de Estados Unidos que se presenta alrededor de 1 a 2 casos por millón de habitantes, mientras que las estadísticas europeas ocurren alrededor de 0.11 casos por millón de habitantes. Los picos máximos de incidencia se dan en la población de niños y de adultos jóvenes. Se tiene la estadística que ocurre el 60% de los casos en menores de 18 años. Para entender en qué consiste esta enfermedad, tenemos que recordar el sistema del complemento. El sistema del complemento ya sabemos que hace parte de la inmunidad innata que nos ayuda a defendernos de las infecciones bacterianas y de los complejos autoinmunes. Tenemos 3 vías que activan el complemento. Una es la vía clásica, la otra es la vía alternativa y la otra es la vía de las lectinas. En la vía clásica se encarga de los complejos antígenos-anticuerpos. La vía alternativa reconoce los polisacáridos de la pared bacteriana de los microorganismos, y la vía de las lectinas se usa para algunos casos específicos. Si ven, al final lo que ocurre en la activación del complemento es la formación del complejo de ataque a membrana, que como lo vemos acá, está compuesto por varias proteínas como la C3b, el C5b, la C6, C7, C8 y C9. Se forma con todas estas proteínas, son todas estas partes que vemos acá, y al final pueden atacar tanto las células extrañas como las células propias del organismo y van a causar la lisis celular. Cuando ocurre la lisis celular, obviamente se destruye o el microorganismo, pero muchas veces cuando está la activación desencadenada es muy difícil de controlarla. Hay unas moléculas que son las moléculas reguladoras e inhibidoras que hacen que, a pesar de que el sistema del complemento está activo, pueda reconocer qué células atacar y no atacar todas las células del organismo. Como lo había mencionado, estas son las 3 vías que causan la activación del complemento: la ruta de la lectina, la ruta clásica y la ruta alternativa. Ellos hacen la activación de la molécula C3, que luego se forma la C3 convertasa, que es muy importante porque a partir de acá se desencadenan todas las reacciones. Unas reaccionan como anafilotoxinas, luego se desencadena todo el proceso con la C5 convertasa y luego se forma el complejo de ataque a membrana, que era el que les había mostrado en la diapositiva anterior, que consta de todas estas proteínas. Este complejo de ataque a membrana, que se inicia desde la activación de la C3 convertasa a la activación de C5, es una potente anafilotoxina, hace quimiotaxis, ocurre la proinflamación, la activación de los leucocitos, la activación endotelial, y obviamente cuando ocurren todos estos procesos desencadenan los fenómenos trombóticos. Cuando ocurre por la vía del complejo de ataque a membrana, también ocurren los mecanismos que ocurren para poder lisar las células tanto propias como extrañas del organismo. Para que este proceso se module, deben haber algunas moléculas inhibidoras que hacen que el complemento pueda calmarse un poco, porque si no destruiría tanto células propias como extrañas. Y aquí tenemos unos inhibidores naturales que son quizás los más importantes para la enfermedad que tenemos, ya que en el síndrome hemolítico urémico atípico hay un déficit de estos inhibidores naturales, como el factor H, como el factor I y como este factor MSP. Obviamente, lo que les decía, al final de todo este sistema de complemento va a ocurrir la destrucción de la célula, la inflamación y la trombosis. Este proceso nunca para. Esto es una actividad constante y obviamente en eso vamos a enfocar el tratamiento más adelante. Entonces, como les mencionaba ahorita, hay una inhibición en el síndrome hemolítico urémico que causa que no pueda controlarse efectivamente este complemento. Como los mencionaba también, la vía alterna es la que siempre va a estar encendida. El fenómeno de autoamplificación se va a perpetuar porque, por ejemplo, en las causas de traumas,
de accidentes o de injurias como los procesos quirúrgicos o como el embarazo, que ustedes saben todos los cambios fisiopatológicos que ocurren en las mujeres embarazadas, y obviamente las bacterias. Dentro de las bacterias, las más importantes que pueden desencadenar esta enfermedad, encontramos la Escherichia coli enterotoxigénica, que es la toxina Chiga, y encontramos otras moléculas como las verotoxinas. En los individuos sanos, las células van a protegerse de la actividad del complemento con los inhibidores que le mencioné, como el factor I, el factor H y la CMP. Sin embargo, en el síndrome hemolítico urémico atípico, esta amplificación no controlada del complemento por la pérdida de las proteínas reguladoras hace que, comparado con un individuo normal, los pacientes que tienen un déficit de estos inhibidores naturales van a tener una actividad 4 a 6 veces más alta del complemento que en los individuos sanos. Cuando está activado el complemento, obviamente el daño tisular va a alterar el fenotipo fisiológico de las células endoteliales, que normalmente pueden hacer resistencia a los trombos. Sin embargo, como está alterada la fisiología a nivel de estas células, va a tener una predicción a la trombosis. Se van a aumentar las cantidades sublíticas del complejo de ataque a membrana, que va a estar perpetuado más. Se va a aumentar la exocitosis de la P-selectina, también se va a exponer el factor de von Willebrand, como lo observamos acá. El factor de von Willebrand es muy importante para los fenómenos de agregación y adhesión plaquetaria. Entonces, si está expuesto este factor de von Willebrand en mayor cantidad, los fenómenos trombóticos obviamente van a ocurrir también en mayor cantidad. Luego se pierde la superficie también de los anticoagulantes naturales como los proteoglucanos, y esto propense al paciente más a la trombosis. Se retrae también la célula, se expone la matriz, y esto también es un fenómeno procoagulante. Al final hay una liberación de moléculas proinflamatorias como los leucotrienos, el tromboxanos y las citoquinas, y por eso va a haber un fenómeno perpetuo de inflamación y de trombosis. Entonces tenemos aquí, además de la activación del complemento que ya hemos venido hablando, a nivel de las plaquetas va a haber mayor activación y agregación, a nivel de las células endoteliales también, a nivel de los eritrocitos hemólisis y a nivel de los leucocitos. Estos también van a tener un mayor grado de activación, y obviamente aquí está el daño tisular y la propensión a la trombosis. Cuando hay este daño tisular, va a haber una hemólisis mecánica de los glóbulos rojos, van a formarse los coágulos, se van a ocluir los vasos, los fenómenos perpetuos de inflamación y de isquemia, y obviamente se pueden afectar muchos órganos, porque la afección no es solo a nivel microvascular, sino que se puede dar a nivel de los vasos de distintos tamaños. Esto es un círculo vicioso que obviamente, si hay déficit de los inhibidores naturales, se va a perpetuar con mucha más razón. Entonces, para entender qué es el síndrome hemolítico urémico atípico, tenemos que entender el concepto de microangiopatía trombótica. La microangiopatía es el daño histológico de las arteriolas y los capilares. Se va a caracterizar por engrosamiento e inflamación de la pared vascular, el desprendimiento de las células endoteliales y el alargamiento subendotelial. Aquí en la primera gráfica observamos aquí mesangiolisis. Aquí vamos a observar un trombo dentro del capilar, y aquí vamos a observar también fenómenos trombóticos. Esto normalmente ocurre a nivel renal, que es una de las principales características de los pacientes con síndrome hemolítico urémico que debutan con falla renal aguda. Si uno hace una biopsia, que no está indicada en todos los casos, puede encontrar alguno de estos hallazgos. Entonces, vamos a tener que la microangiopatía trombótica puede ser primaria. Cuando hablamos de microangiopatías trombóticas primarias, tenemos que tener en cuenta que las dos más frecuentes son la púrpura trombocitopénica trombótica, que se caracteriza porque hay un déficit severo de la enzima ADAMS13. La enzima ADAMS13 es la que se encarga de cortar los multímeros de más alto peso molecular a nivel del factor de von Willebrand. Esta es una entidad completamente distinta al síndrome hemolítico urémico, pero siempre hay que tenerla en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. Y tenemos el síndrome hemolítico urémico solo, no el atípico, que ocurre en el 90% de los casos por infecciones entéricas, sobre todo por la Escherichia coli, la cepa enterotoxigénica, que en ese caso se llamaría CHU-STEC por la
la abreviación de Escherichia coli enterotoxigénica, pero también se puede denominar B-STEC. Entonces, como lo había mencionado ahorita, el 90% de los casos de síndrome hemolítico urémico se produce por infecciones entéricas como la toxina Chiga o como la E. coli, y el 10% de los casos, que es en menor proporción, va a ocurrir por la desregulación de la vía alternativa, por la deficiencia de los inhibidores naturales que mencionamos, y ahí es cuando se va a llamar síndrome hemolítico urémico atípico, que ya tenemos claros que es una enfermedad ultra rara. Para hablar de síndrome hemolítico urémico atípico tenemos que tener en cuenta esta triada: la anemia hemolítica no inmune, es decir, un paciente que cause con disminución de los niveles de hemoglobina, con una LDH elevada, con una aptoglobina disminuida y que tenga un Kunz directo negativo. Esto es muy importante para tener en cuenta el diagnóstico de anemia hemolítica no autoinmune. Entonces, siempre que tengamos pacientes con anemia hemolítica no inmune sumado a trombocitopenia, pero que no esté menor de 30.000, y que el paciente debute con una falla renal aguda, hay que hacer el diagnóstico diferencial entre púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome hemolítico urémico. Ahí es donde vamos a hacer la medición del Adams 13, que es la enzima que les mencioné. Si nos sale disminuida o abolida el nivel de Adams 13, vamos a tener el diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica. Si nos sale en valores normales o aumentados, ya debemos empezar a sospechar de síndrome hemolítico urémico atípico. Como lo mencioné también, las mutaciones o polimorfismo de los inhibidores naturales van a disminuir la actividad de las proteínas reguladoras del complemento y van a aumentar la función de las proteínas activadores, haciendo que el complemento siempre esté activo, sobre todo la vía alternativa. Y esto va a ocurrir el daño endotelial y la trombogénesis, de lo que hemos venido hablando. En un estudio que hicieron con 1000 pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico, encontraron que alrededor del 50% de los pacientes tenía mutaciones en el momento del diagnóstico, y autoanticuerpos contra el factor H, que les mencioné que es uno de los inhibidores naturales. El 5 al 10% de los pacientes tenían los anticuerpos presentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un diagnóstico en síndrome hemolítico urémico STEC, es decir, cuando podemos determinar que se trata la causa por una cepa de E. coli o de Shigella, es un evento único que puede resolverse, que no deja secuelas en el paciente. Pero cuando ocurre un síndrome hemolítico urémico atípico, que ya le hayamos descartado todas las causas infecciosas o causas secundarias, que ya se las voy a mostrar, ya tenemos que considerar que es una entidad de mal pronóstico, que es crónica y que tiene una elevada mortalidad. A pesar de diagnosticarla tempranamente y de tratarla, los pacientes pueden fallecer. Y un dato importante es que alrededor del 60% de los pacientes van a quedar con una falla renal de por vida y van a necesitar diálisis, porque el 50% cursan con un estadio terminal de falla renal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la proteína afectada era el factor H acá, otra es la MCP, el factor I. El factor H se encuentra en el 60% de los pacientes y tiene relación con un mayor desenlace de muerte o de falla renal en estadio terminal, alrededor del 70 al 80%. Igualmente, el factor I, cuando está ausente, también va a incidir en la muerte o enfermedad renal crónica terminal. Otro dato importante es que vamos a encontrar el C3 y el C4 en valores normales, a pesar de que el complemento, la actividad está muy alta. Entonces, como les mencionaba ahorita, la púrpura trombocitopénica trombótica, el principal diagnóstico diferencial con la medición del Adams 13, los anticuerpos que no son necesarios para el diagnóstico, es decir, si tenemos un paciente con falla renal aguda, con una anemia hemolítica autoinmune y que el paciente tenga una trombocitopenia, si el paciente está en riesgo de la vida, es decir, que el paciente está inestable, con requerimientos transfusionales, con una falla renal que necesita diálisis, en ese momento no vamos a tener disponibles los anticuerpos y estos tampoco nos van a incidir en el diagnóstico. Tenemos que pensar en hacer el diagnóstico y en iniciar el tratamiento lo más pronto posible. El tratamiento
De urgencia se hace con plasmaféresis. Si uno tiene un paciente con una sospecha de una microangiopatía trombótica y le inicia plasmaféresis y el paciente más o menos a los 2 o 3 días no responde, hay que pensar en que está cursando con un síndrome hemolítico urémico atípico y solicitar el nivel de ADAS-13, que si no sale disminuido ya es una púrpura, y si no sale normal o aumentado ya es un síndrome hemolítico urémico atípico. Hay unas causas secundarias de microangiopatía trombótica que tenemos que tener en cuenta. Mujeres embarazadas con síndrome de Hell, enfermedades sistémicas como el lupus eritematosis sistémico, el síndrome antifosfolípido o la esclerodermia, pacientes con infecciones por VIH o con glomerulopatías o con infección por H1N1, que también es frecuente en nuestro medio, pueden debutar con una microangiopatía trombótica. Igualmente medicamentos que usamos como antimaláricos, como la quinina, otros quimioterapias como el cisplatino, como el interferón, como el bevacizumab, que es un inhibidor del factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, o como los inhibidores de calcineurinas o los mTOR, también nos pueden producir una microangiopatía trombótica. Entonces es importante tener en cuenta que el síndrome hemolítico urémico atípico, también conocido como CHUA, causa un daño súbito, progresivo, que muchas veces es irreversible, sobre todo el daño renal. Es una condición genética que amenaza la vida y que tienen impacto sistémico. El 63% de los pacientes debutan con complicaciones extrarrenales, porque ahorita mencionábamos que el compromiso renal es uno de los más frecuentes. Sin embargo, si el paciente no tiene compromiso renal, pero debuta con otras enfermedades sistémicas, sobre todo daño a nivel vascular o pacientes infartados o con trombosis, no se puede descartar el diagnóstico aunque no tengan falla renal. Y puede afectar a adultos como a niños, y aunque ya sabemos que el 50% de los pacientes son adultos. El 33 al 44% de los pacientes mueren o progresan a enfermedad renal terminal, el 65% con una alta mortalidad, y a pesar de que el paciente responde inicialmente a la plasmaféresis y se vuelva asintomático, al año puede recaer. Por eso es tan importante determinar si tiene un CHUA, porque debemos iniciar tratamiento con una molécula inhibidora de la parte terminal del complemento, como es el eculizumab, que ahorita se los voy a mostrar. Y tener en cuenta también que tiene una presentación similar a otras microangiopatías trombóticas sistémicas. Cuando nos dan un hemograma de un paciente que tenga anemia hemolítica, que tenga trombocitopenia, siempre debemos pedirle al bacteriólogo que esté de turno, o si hay un hematólogo, que nos busque la presencia de esquistocitos, que también nos sugiere el diagnóstico con mucha frecuencia. Ver esquistocitos en pacientes con anemia y con trombocitopenia nos sugieren que pueden estar cursando con una microangiopatía trombótica. Entonces siempre tener en cuenta la presencia de esquistocitos. Como les mencionaba, no solo el compromiso es renal, aunque el 50% van a terminar en diálisis, puede afectarse al sistema nervioso central en un 50% también, y tener en cuenta síntomas del paciente como confusión, apoplejía, encefalopatía y convulsiones para pensar en el diagnóstico. Hallazgos como la trombocitopenia, la disminución de aptoglobina, la elevación de la LDH, la anemia y los esquistocitos nos sugieren que es una anemia hemolítica autoinmune y nos debe obligar a tener en cuenta el diagnóstico. A nivel cardiovascular, los pacientes pueden debutar como un infarto. La hipertensión también se puede presentar, tenerlo en cuenta en pacientes con los hallazgos hematológicos más hipertensión. La necrosis de los miembros también nos puede sugerir que puede tener un CHUA. El 30% debutan con diarrea. Casi nunca uno piensa que un paciente con diarrea y con los hallazgos hematológicos puede tener una microangiopatía trombótica, pero siempre hacer el diagnóstico diferencial. Y a nivel pulmonar también puede haber síntomas como la disnea, la hemorragia pulmonar, que uno tiene en cuenta otras causas autoinmunes, pero debemos tener en cuenta también estos diagnósticos diferenciales. Y a nivel visual también puede haber oclusión ocular por trombosis o por hemorragia. Entonces, pues a nivel cardiovascular puede dar lugar a cardiomiopatía, a nivel gastrointestinal por oclusión de la vena esplénica. El dolor abdominal casi nunca resuelve hasta que uno encuentre la causa e inicie la anticoagulación. A nivel neurológico, pues puede debutar como un SB, y uno casi nunca tiene en cuenta que un paciente con SB puede tener una microangiopatía trombótica.
Por lo general se puede afectar un sistema, es decir, el paciente solo con falla renal, con la anemia hemolítica no inmune, puede tener el diagnóstico de CHUA, pero si tiene otras complicaciones pueden haber más de 2 sistemas comprometidos. Entonces, los que les comentaba ahorita, que si se pide el análisis de mutación, casi nunca lo tenemos disponible en nuestro país, eso se hace más por estudios epidemiológicos, pero eso no debe retrasar el diagnóstico. Y lo que les mencionaba también, que el C3 en suero puede ser normal hasta en el 80% de los pacientes. También se tienen casos en pacientes con malignidades que están en quimioterapia, con embarazo y con las causas secundarias que les mencioné ahorita. Entonces, el mensaje que quiero dejar hoy es: paciente con trombocitopenia, es decir, recuento plaquetario menores de 150.000 o que haya disminuido más del 25% con el control inicial, sumado a una hemólisis microangiopática, es decir, presencia de esquistocitos, elevación de la LDH, disminución de la aptoglobina, más síntomas neurológicos o compromiso renal o síntomas gastrointestinales, siempre toca evaluar la actividad del ADAMTS13, que la tenemos disponible 100% en nuestro medio. Inclusive la prueba es patrocinada por una fundación que no tiene nada que ver con laboratorios, sino que es una asociación de pacientes que se dio cuenta que los pacientes eran subdiagnosticados y pues ellos tienen disponible la prueba totalmente gratis. Entonces, tener en cuenta que la actividad del ADAMTS13 se puede solicitar en cualquier momento del día. Entonces, se mide la actividad del ADAMTS13 y se espera, si la deficiencia es grave, ya sabemos que es un diagnóstico de una púrpura trombocitopénica trombótica, que el manejo es con plasmaféresis y uno obviamente inicia la plasmaféresis, que también la tenemos disponible en nuestro medio, espera la respuesta. Pero, sin embargo, si el paciente no responde, es decir, que continúa con la hemólisis, con la trombocitopenia o que esté con fenómenos trombóticos a repetición, uno inclusive podría solicitar una segunda prueba. Entonces, la actividad del ADAMTS13 menor del 5%, hay un 100% de probabilidades que sea una púrpura trombocitopénica trombótica. Si está más del 5%, ya tenemos que pensar en un síndrome hemolítico urémico atípico. Y obviamente, si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, febril, y le podemos determinar que si tiene una toxiga china o una Escherichia coli enterotoxigénica, pues ya sabemos que es un síndrome hemolítico urémico STEC, no síndrome hemolítico urémico atípico, y esto obviamente se maneja con antibióticos y con toda la parte de soporte que necesita el paciente para su infección. El diagnóstico temprano es crucial para garantizar los resultados óptimos, porque recordemos que el paciente puede recaer al año y debutar con falla renal terminal irreversible. En cuanto a los estudios de plasmaféresis, no hay estudios controlados, randomizados, porque sabemos que la población es muy escasa de estos pacientes. Los datos que se tienen, la mayoría son en niños que, a pesar de que respondan, al año pueden volver a debutar con anemia hemolítica o con fenómenos trombóticos. La diálisis, obviamente, si la falla renal está en un punto de agudización severo que comprometa el daño a órganos blancos, pues toca iniciarla. El trasplante renal se ha hecho con éxito en muchos pacientes que ya la falla renal es irreversible. Hay casos anecdóticos de trasplante de hígado-riñón. El uso de antihipertensivos, que como lo mencionábamos, los pacientes pueden debutar con crisis hipertensivas, y obviamente si el paciente tiene una anemia que le está causando la inestabilidad hemodinámica, toca iniciarle transfusión de glóbulos rojos. Aquí hay un estudio que incluyó 45 pacientes que compararon si el paciente recibía la plasmaféresis, y pues si vemos acá, a un mes no hubo impacto. A los 6 meses tampoco la diferencia fue estadísticamente significativa en cuanto a morbilidad y a mortalidad. Es decir, los pacientes debutaban con falla renal irreversible o estadio terminal, a pesar de que se hubiera iniciado prontamente la plasmaféresis. El tratamiento ya dirigido, porque los anteriores que les mencioné, que son como medidas de soporte, no van a intervenir en la fisiopatología, que ya sabemos que es la activación incontrolada del complemento. Hay un medicamento que se llama Soliris, que es el eculizumab, es un anticuerpo monoclonal que actúa a nivel de C5, que ya sabemos que es la fase terminal del complemento, de donde empieza a formarse el complejo de ataque-membrana, que es el que se encarga de destruir las células y de perpetuar todo el proceso, tanto trombótico como de daño endotelial. Entonces, sí, se bloquea esta parte a nivel de C5,
obviamente las funciones del complemento proximal, es decir, toda esta que se encarga de la ozonización de bacterias y todo, va a seguir funcionando, se bloquea la vía terminal, pero es muy importante que en el momento de iniciarle tratamiento con el eculizumab, el paciente esté vacunado, aunque casi nunca se logra hacer porque los pacientes debutan con gravedad por la falla renal, las convulsiones o las trombosis y toca iniciarle el medicamento, pero tener en cuenta, idealmente, vacunar e iniciar tratamiento antibiótico. Lo que se tiene en la mayoría de estudios es, antes del inicio, usan quinolonas, como la ciprofloxacina, que la tenemos disponible, pero hay que dejarla durante 2 semanas, porque recordemos que el paciente tiene un déficit a nivel del complemento, entonces toca vacunarlo, sobre todo si se tiene la vacuna tetravalente, para cubrir estas cepas, la A, la C, la Y y la W135, y continuar los antibióticos por 14 días. Sin embargo, a pesar de que el paciente esté vacunado y esté recibiendo su antibiótico, tenemos que tener en cuenta los signos de infección meningocócica, entonces siempre estar monitorizando cambios del estado neurológico, fiebre, para garantizar que el paciente, si llega a desarrollar la meningitis, pueda recibir tratamiento lo más pronto. Entonces, las conclusiones del síndrome hemolítico urémico atípico es que es una enfermedad ultra rara, huérfana, pero debemos tener una alta sospecha clínica porque las microangiopatías trombóticas todas se pueden presentar de la misma forma, pero hay características que nos hacen sospechar y tener en cuenta que puede ser aislada o darse concomitantemente con otras enfermedades coexistentes, que esto ocurre en alrededor del 25%. La mutación genética de los inhibidores naturales no es necesaria en el momento del diagnóstico, y la plasmaféresis, a pesar de que hay que hacerla, porque si la tenemos a la mano, toca darle el beneficio al paciente en caso de que sea una púrpura trombocitopénica, no ha mostrado ser efectiva en el tiempo en cuanto a morbilidad y a mortalidad. En cuanto al tratamiento, se puede bloquear el complemento con el eculizumab. Se observa que alrededor de las 48-72 horas ya hay una mejoría del recuento de plaquetas, también hay una mejoría rápida de la anemia hemolítica y se protege la función en el tiempo. La reducción sostenida de la plasmaféresis o de necesidad de diálisis también se ha visto con el uso de este anticuerpo monoclonal. Lo que uno trata de evitar es que el paciente vaya a quedar en diálisis y por eso inicia el tratamiento lo más pronto posible, y independientemente de la mutación genética del paciente, si le damos el beneficio de iniciarle el tratamiento oportuno, no nos va a cambiar el impacto de determinar la mutación genética o no. Y gracias por su atención. Estos son mis compañeros.